amigos y amigas, hermanos y hermanas, que estamos viendo ahora nuevamente este curso de implantar el ministerio profético en la iglesia. Reciban un saludo de su servidor, el profeta Javier Hermoso. Hoy hablaré sobre el don de profecía, la profecía. El significado de la palabra griega profetes que usamos en el Nuevo Testamento ha sido traducido como profecía. Es una emisión de voz divinamente inspirada y ungida que viene de lo alto del cielo. Me llama la atención que el apóstol Pablo afirma y aclara que todos pueden profetizar. Es decir, todos los cristianos pueden profetizar. Y gloria a Dios, porque Dios nos ama a todos y este don proviene directamente de la mente de Dios y no de la mente humana. Esto es lo que lo hace distinto. Mira, cuando alguien empieza a moverse con el don de profecía, su vocabulario debe estar alineado al Espíritu Santo, afinado con los profetas de la Biblia, para que ese mensaje tenga algo especial de parte de Dios. Ahora, hay que aclarar que una cosa es el don de profecía que se mueve en la iglesia y otra cosa ya es el ministerio del profeta. El profeta como oficio, es decir, él en sí ya vive un estilo de vida profético, a diferencia de quien recibe el don y se mueve dentro de la iglesia. Decía que las palabras deben estar afinadas al Espíritu Santo. A veces sucede que puede hablar en una forma coloquial. Mire, esto sucedió en una iglesia de Veracruz y es un momento quizá un tanto chusco, ¿verdad? En ese momento está la iglesia en la adoración con una música suave. Quiero que imagines este cuadro. La iglesia entera llena, ahí está, ¿verdad? Y entonces la profetisa se levanta, habla en pie y le hace una señal al pastor para indicarle que hay palabra, que viene palabra, que si la puede dar, y habla en lenguas y el pastor le hace la señal de que adelante, ¿verdad? Y entonces esta mujer se levantó y empezó a decir, y así dice el Señor. Entonces se captó la atención de todos ahí en la iglesia, ¿verdad? Impactados, porque le dice, así dice el Señor. Ahí la llevas, pueblo mío. Caray, de veras que habló en lenguaje coloquial. Y nosotros vamos a cultivar sobre todo el lenguaje bíblico y sobre todo dar nuestras profecías en amor. Dice la carta a los Corintios 14, del 1 al 5, que habla todo sobre la profecía, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira qué interesante es el apóstol Pablo cuando dice, sobre todo que profeticéis. Dice, porque el que habla en lenguas, pues habla a los hombres, pero no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Es decir, cuando alguien está anunciando un mensaje en lenguas, pues se está edificando a sí mismo, pero no está edificando a la iglesia. Es necesario que al profetizar, nuestra palabra profética contenga elementos de edificación, de consolación y de exhortación. Dice Pablo, continuamos con este pasaje de Corintios 14. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo recomienda también que cuando alguien profetiza, de repente se levanta uno y habla y da una palabra y dice: los profetas en la iglesia hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que va a haber en orden, van a hablar 2 o 3 y los demás van a estar atentos a lo que el Señor está diciendo en boca de ellos. Que si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, pues cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Qué interesante versículo, mucha enseñanza sobre el don de profecía, que cuando alguien recibe una revelación, pues y otro está hablando, mejor calladito, se ve más bonito. Vamos a escuchar lo que dice un hermano para que todos se profetice uno por uno y así todos aprendan, haya orden, todos sean exhortados. Y esto debe hacerse con sujeción, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que dice, como en todas las iglesias de los santos, Dios no es Dios de confusión, así que el don de profecía no debe traer confusión a la iglesia, sino edificación. Pablo es enfático en la carta de los Corintios 14 que estamos estudiando, en el versículo 39. Pablo invita a que todos profeticen. Dice el texto: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Esto es muy claro. Hay algunas iglesias que impiden el hablar en lenguas. Creo que todos podemos hablar en lenguas, pero en voz quedita. Pero creo que todos podemos profetizar. Procuremos profetizar. Eso implica que estemos nosotros rogando al Dios eterno: danos el don de profecía. La enseñanza de Pablo sobre la profecía es para hablar a los hombres bajo la unción del Santo Espíritu. Así que el que profetiza habla a los hombres, ya dijimos, para edificación, para exhortación y consolación. Así que la iglesia va a estar construyéndose constantemente. Exhortando es ir redireccionando la vida de la iglesia. Y consuelo es algo maravilloso que viene del amor de Dios para la iglesia. Y dice Pablo que los que anhelan los dones espirituales procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien está profetizando y da una palabra de parte de Dios, cuando alguien da esa palabra de exhortación, puede ser para que los inconversos tengan una convicción de pecado. Recordemos que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Y marca Pablo ahí en Corintios 14, 24, 25, que si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y el oculto del corazón de ese inconverso se hace manifiesto, y postrándose sobre el rostro,
adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Este cuadro que Pablo habla a la iglesia de Corinto es poco visto hoy día en la iglesia. Pablo mira lo que describe con los hermanos de Corinto, que están varios profetizando. De repente entra una persona en conversa al grupo, a la iglesia, al aposento, y por esa profecía que están dando, de todos es convencido, empieza a ser redarguido en su corazón, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y porque están profetizando, se va a postrar delante de Dios y adorará y va a decir verdaderamente Dios está con ustedes. ¿Acontece eso hoy día? Creo que debemos activar el don de profecía en el seno de la iglesia. Así que, mira, el Señor nos manda que este don de profecía lo deseemos y lo procuremos. Dice ahí en la carta a los Corintios 14:1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Puede ocurrir que el don de profecía se dé en el momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y no tomar precisamente el lugar de las lenguas, sino empieza a adorar, a magnificar, a hablar de parte de Dios como una evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo. Recuerden que Pablo, cuando es alcanzado por el Señor, ahí en Hechos 9, cae del caballo y él, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, él ya está hablando por el Espíritu, porque en otra parte de la palabra dice: nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Y Pablo inmediatamente le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Es cuando recibe la instrucción: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Que por cierto es una palabra rema que yo recibí para entrar en una ciudad. Ya han pasado años de ministerio, el Señor me va mostrando lo que debo de hacer. Bien, una de las cosas es que el don de profecía debe usarse con prudencia, con amor y con fe. No puede tomar el lugar de las Sagradas Escrituras o que sea solo escritura. Dice la carta a los Corintios: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta es clara, la trompeta da los toques efectivos que el ejército, al escucharla, sabe lo que debe de hacer. Así es la profecía. La profecía no puede divagar, no puede estar incierta. La profecía, cuando se da en la congregación, es contundente, es clara y es precisa. Por eso el profeta debe estar preparado para que la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, llegue a las vidas. Otra cosa importante sobre la profecía, que debe ser juzgada. No es infalible, ningún profeta es infalible. Hay profetas en formación, hay profetas nobles que empiezan, y bueno, la profecía también debe ser escuchada y juzgada. La profecía, no la persona. Por eso dice la carta a los Corintios: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y vamos a juzgar con amor, con fe en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el que da dones a los hombres, y nosotros vamos a estar atentos. La persona que posee el don de profecía es responsable del uso y del abuso de él. Por eso la profecía ha de usarse con prudencia.
Recuerda que dice en una parte de la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Las uvas vienen de la vid y los higos de la higuera, y la iglesia es la higuera, y Jesús es la vid verdadera. Así que sus hijos que están en la iglesia han de profetizar con la sabiduría de Dios para traer buen fruto. Recuerden, la profecía no debe menospreciarse. Dice en una parte de la carta a los Tesalonicenses 5:20, no menosprecies las profecías, no las hagas de menos, valóralas, llévalas en tu corazón. El don de la profecía, como los otros dones, debe ser ejercitado en fe, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos está. Cada quien tiene un don diferente. Todo cristiano tiene por lo menos un don. Una cosa es que no los conozcan o que no los ejerzan. Pero en el momento que recibimos la salvación, en ese momento el Señor nos otorgó por lo menos un don. Y si tenemos más, gloria a Dios, porque de esta manera la iglesia, nuestra iglesia se edifica. Así que, según la gracia que les dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recuerda que el Señor prometió que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Gocémonos porque dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Qué maravillosa promesa de Dios que ahora, en este instante, está ejerciéndose. Declaro en los méritos del Mesías Jesucristo que el don de profecía es desatado sobre ti, amigo, amiga, hermano, hermana, hijos ministeriales que me oyen. El don de profecía venga a tu vida y ejércelo e implántalo en la iglesia, en los méritos y para la gloria del Señor Jesucristo. Amén.